gozo a mi ser. Traes gozo a mi ser. Y majestad a ti, el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Vamos. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré.
te amamos. Gozo a mi ser, traes gozo a mi ser, gozo a mi ser, Jesús, oh Jesús. Qué gozo que trae, no hay nada mejor que estar contigo, que estar a tu lado. Ponemos esta mañana todo en tus manos. Espíritu Santo, habla de nuestros corazones, Señor, en este día. Y te pido, Señor, que cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí presentes esta mañana, puedan recibir de la administración que solo puede venir de ti. De cuán grande es tu amor, Señor. Gracias, papá. Porque sabemos que en ti podemos poner nuestra confianza. En Cristo Jesús. Amén y amén. No decimos Jesús como no, digamos, debería ser como lo común que hagamos como familia, digamos. Orar unos por otros, sobrellevar las cargas unos con otros. Que de pronto si escuchaste algo ahí en medio de estar reunido con tu amigo, con nuestros hermanos, si escuchaste alguna petición, pudiéramos recordarla para el domingo que viene o en la semana, poderle mandar un mensajito y preguntarle que, oye, Alfredo, ¿qué pasó con esto? Cuéntame si fue bien, cuéntame si se resolvió, cuéntame qué hizo el Señor en tu vida. Eso es lo que es la familia, creo yo, ¿no? Familia en Cristo. ¿Sabes? Quiero contarte un poco por el nombre que le puse, que creo que Dios me dio para la reunión de hoy, mi rey, creo que está por ahí, sí, mi rey. Porque la verdad es que la razón no comenzó siendo como muy espiritual, digamos. No sé si te acuerdas que el domingo pasado estuvo predicando nuestro querido pastor Andrés Fernández y él estuvo hablando de Jesús Rey. Y yo la verdad ahí divagando, estaba escuchándolo y de pronto me pasa a mí, espero que ninguno de ustedes le pase esto, que de pronto divaga en las cosas que estás escuchando, que ninguno de ustedes esté divagando mientras yo estoy hablando, por favor. Esto solo me pasa a mí. Y mientras Andrés comenzaba la predica, y sabiendo que me tocaba a mí predicar el domingo siguiente, este domingo, de pronto pensé en aquellas mujeres, esposas, que yo he escuchado que le dicen a su esposo mi rey. Y la verdad es que, bueno, a mí mi esposa no me dice mi rey. Entonces... y de pronto digo, bueno, ¿será que yo tengo ahí ese sueño oculto que Macarena me diga mi rey? Y a la luz de esa prédica, de pronto ahí me quedo con esa divagación, digamos, que puede parecer un poco tonta. Pero de pronto me hice la pregunta, y creo que de parte de Dios, porque me vino esta pregunta y se la transmito tal cual. ¿Está bien que una esposa le diga a su esposo mi rey? Sí. Mira, tiene clarísimo, ¿verdad? Como a Daniel ya se fue con la casa porque sabe ya de lo que voy a hablar. ¿Está bien? Bíblicamente. Y por allí comencé a darle vuelta al tema y a pensar sobre esto y sobre lo que realmente, y ya un poco más en serio, cada uno de nosotros ve en la otra persona. Lo que cada uno de nosotros ve en el otro, en la otra, en el prójimo. Cuando veo a mi esposa, cuando mi esposa me ve a mí, ¿a quién realmente está viendo? Y la pregunta, y que seguramente ya tienes la respuesta, como, digamos, como cristiano, que supuestamente sabemos,
¿a quién portamos? ¿A quién portamos? Acabamos de cantar varias canciones y me fijaba como en la letra y todas tenían alguna frase, alguna cuestión que hablaba de algo muy concreto, de un lugar de donde estaba Dios, de un lugar que Él había escogido para Él manifestarse, para Él estar. Y quiero contarte un poquito esta mañana, un poco de mi antecedente, porque yo creo que de esta manera voy a lograr aterrizar un poco mejor lo que quiero transmitir esta mañana. Yo vengo, o sea, mi niñez, digamos, mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, todos mis estudios fueron en el contexto de colegios o universidades católicas. Crecí en un ambiente, en una familia, entre comillas, católica. La verdad que poco más de, no sé, en Semana Santa de pronto íbamos a la iglesia y para de contar. Si se moría alguien de pronto, o si se casaba alguien, de pronto íbamos a la iglesia, pero ¿cómo decirlo? Muy liviana, muy ligera, la verdad, ese tiempo de mi vida en las cosas de Dios o ni siquiera pensar en una relación con Dios. Tenía claro desde muy chico que creía en Dios, pero esta frase típica que la he oído en muchas bocas, que uno dice, creo en Dios a mi manera. ¿Ya? Pero sí recuerdo en esto, y preparando el mensaje de hoy, recuerdo mucho una imagen que mi mamá me llevaba, tendría yo como unos 9, 10 años más o menos, en la época en que hice la primera comunión. Sí hice la primera comunión, no te asustes, pero sí hice la primera comunión. Tendría yo por ahí 9, 10 años, y mi mamá me llevaba muy temprano al colegio, me llevaba como media hora antes de que comenzara las clases de mi colegio. No sé por qué tendría tanto afán mi mamá de dejarme temprano en el colegio, lo estoy pensando. y recuerdo que como en esa media hora había comenzado una misa. Mi colegio tenía una iglesia al lado del mismo colegio, digamos, y yo entraba en la misa, y ahí haciendo tiempo que se hiciera la hora correspondiente. Y yo entraba en la misa y me llamaba la atención esto, de todo el ritual de la misa católica y tal, qué sé yo. Claro, las grandes esculturas, y veía aquí la escultura de San Pedro y San Pablo por acá, y así como magníficas, como tremendas, como inalcanzables, imponentes. Y me hacía pensar que, así yo como católico en ese momento, yo digo, bueno, ¿cómo va a estar uno? Pensaba yo en la vida de Pablo, de Pedro y de estos grandes santos. Mi vida así chiquitita, o sea, Señor, ten piedad de mí. Y yo pensaba, bueno, con ser más o menos, bueno, ¿será que Dios tiene misericordia de mí? Y bueno, yo pensaba desde niño, yo no he matado a nadie. Yo de pronto digo una mentira, pero hay personas que son más mentirosas que yo. No le hago daño a nadie, digamos. Y bueno, yo creo que más o menos con estas cuestiones Dios se va a apiadar de mí y me va a dejar entrar al cielo cuando me toque. Ese era, y así, esa concepción de niño. Crecí con eso, ya digamos, de adolescente, ya más adulto, de pronto un poquito más elaborado, pero más o menos lo mismo. Esta consideración más o menos me comparaba con las demás personas, cómo me comportaba yo, y decía siempre como que me autosalvaba pensando que había personas peores que yo. Y ya con eso me contentaba, y ya bueno, sí, imagínate, no seré Pablo, no seré Pedro, no seré ninguno de estos grandes apóstoles y santos, pero no soy tan malo, digamos. No soy tan malo, creía yo. ¿Y por qué te cuento esto? Me gustaría decirte que en mi vida siempre busqué al Señor, que siempre conocí la palabra de la Biblia. La verdad que yo creo que la primera vez que leí la Biblia, ya yo tendría unos 28, 29 años, ya estaba adulto. Nunca había tenido una Biblia en la mano, ni siquiera en el contexto del colegio católico, como te cuento, ni después en la universidad, mucho menos. Y pensaba en esto porque cuando conozco al Señor,
Me di cuenta de algo tremendo. Me di cuenta de algo que creía en Dios, sí, pero no lo conocía. No sabía quién era Él. Y lo que quería, una de las cosas que quiero transmitirte hoy, ¿cuántas veces tú crees que estás al lado de una persona? Ya no te hablamos de Dios, sino al lado tuyo, pero no la conoces realmente. No sabes quién es. Crees que yo estoy aquí hablando, crees que hoy estoy predicando, pero no sabes quién soy realmente. ¿Qué tendríamos que hacer para saber quién realmente es una persona? Pasar tiempo con ella, ¿verdad? Estar con ella, tener una relación. Y ahí comienza todo este tema, que para nosotros los cristianos, los evangélicos, los que venimos del mundo protestante, ya es como común, sí, una relación con Dios, o sea, como que es una frase que solemos utilizar mucho. Pero en esa frase, el trasfondo de esa frase significa que en esa relación estás conociendo. Y fue lo que me pasó a mí cuando leo la palabra, leo la Biblia, me percaté en primer lugar de eso, que no conocía al Dios en que quería. No lo conocía realmente. Y lo primero que me impactó, y que lo acabamos de cantar en cada una de las canciones, es cuán grande es su amor por mí. Cuán grande es su amor. Y yo recuerdo preguntarme una y otra vez, ¿por qué me amas tanto si yo no lo merezco? Cuán grande era su amor por mí. Y esto me impactó, y cambió mi vida realmente en ese momento cuando descubro este amor. Esto no era una frase, ya comenzaba a germinar en mí esa relación con el Señor. Y cuánto ese Señor, ese Dios todopoderoso, Rey de Reyes, me amaba. Venimos de celebrar la Semana Santa y es como un recordatorio de ese amor, de cómo murió en la cruz por nosotros, cómo resucitó para darnos vida eterna también a nosotros. Y otra cosa que me impactaba también, varias cosas me impactaban leyendo la palabra, encontrarme entonces con la vida de estos grandes santos, de estos grandes apóstoles, de estos discípulos de Jesús en los evangelios. Y cuando lo leía, yo no podía creerlo. Porque lo primero que me encuentro cuando veo la vida de estas personas es que se parecían tanto a mí. Es que esto que yo los había idealizado, realmente eran hombres y mujeres que tenían las mismas carencias, los mismos defectos que tenía yo. Y me preguntaba, ¿por qué Jesús habrá agarrado, habrá tomado, habrá hecho un equipo con personas, no sé qué palabra ponerle que sea la más adecuada, con personas tan carentes como yo mismo lo era en ese momento? Me preguntaba eso, ¿por qué hacer ese camino tan difícil? ¿Por qué no agarrar? Me imaginaba así como cuando tú vas a jugar un partido amistoso de fútbol o de básquet o de cualquiera. Tú inmediatamente, si vas a armar tu equipo, ¿con quién quieres jugar? Con los mejores. Quieres jugar con los mejores. Y yo veo que esta conferencia de Jesús parece que intencionalmente hubiese buscado un grupo de personas que eran los peores. Y yo veo esto y digo, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué esta manera de llevar adelante la obra, su ministerio? Y siguiendo en esto, de las cosas que me impresionaron a medida que iba leyendo la palabra, veía que a medida que Jesús iba enseñando, el estándar de lo que él enseñaba era muy alto. Y la verdad, la palabra que me venía a mi corazón, siendo muy honesto con ustedes, yo lo leía y yo decía, esto es imposible. Esto no puede hacerse. No sé, piensa en cualquiera de las enseñanzas de Jesús. Por decirte una, perdonar, Pedro le dice, bueno, Señor, ¿cuántas veces perdona a una persona? Hasta 3 veces, ¿será posible? Y Jesús responde 70 veces 7. Y uno dice, bueno, ¿a quién voy a perdonarse todo esto? Yo no tengo la capacidad de perdonar probablemente ni 1, ni 2, ni 3 veces. ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien 70 veces 7? ¿A quién conozco tanto como para perdonar 70 veces 7?
¿Quién me va a perdonar a mí? Va a tener la necesidad de perdonarme 70 veces 7. Claro, eso lo decía soltero, luego me casé y me di cuenta que hacen falta los 70 veces 7. Y más me dicen por aquí. Y quiero ponerte otro ejemplo, y quiero ser en este caso muy concreto con la palabra, que por favor, si podemos ir a el sermón, esto forma parte del Sermón del Monte, y si podemos leer en Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor, no sea tímido y lo lee. Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48. Mira que me estoy dando el tiempo para conseguirlo, para ver si alguien habla, pero hasta ahora nadie habla, así que... ¿Hay alguna versión, Rafa? La que el Señor pone en su corazón. Reina Valera. Dele. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa última frase la pueden repetir, por favor. 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos hacer un ejercicio de honestidad aquí, la primera reunión, que no somos tantos, que hay aquí entre nosotros. ¿Es eso posible? Sinceramente, honestamente. El estándar que Jesús está hablando de ahí es que seamos perfectos como nuestro Dios es perfecto. Esto no es difícil no es difícil de entender. Es claro, digamos, no hay que buscar varias versiones bíblicas para ver, no, mira, quiso decir esto, en verdad, la palabra perfecto. No, está haciendo una equiparación exacta entre Dios y nosotros. Me pregunto, y nos preguntemos, ¿es posible esto? ¿Será simbólico? ¿Será poético lo que quiso decir Jesús? Y realmente, mira, es como un ánimo para que trates de hacer tu vida mejor. ¿O realmente Jesús quiso ser literal? Y que realmente es así. Y por eso lo enseñó así. Inmediatamente, yo en ese momento que estaba leyendo la palabra por primera vez, yo decía, pero yo no puedo. Esta perfección de que me está hablando, yo soy imperfecto, estoy lleno de imperfecciones. Se manifiestan todos los días mis imperfecciones. ¿Cómo es esto? O sea, era un imposible. Y veía que la vida, efectivamente, los discípulos estaban lejos de esa perfección. Entonces, como que entraba en una contradicción en mi cabeza. Y seguía leyendo la palabra y veía este gran mensaje del Sermón del Monte que acabamos parte de leer. Veía que Jesús, dentro de sí, efectivamente nos ama, y yo creo que en eso coincidimos todos. Esa parte es fácil de digerir, digamos. Que fácil de digerir es que alguien te ame, digamos. O sea, ahí no topamos con nada, digamos. Ahí es que uno descubrir, que se te revele cuánto Cristo nos ama, a cantar de ello, fluye, digamos. ¡Wow! Pero este amor no es solo para una autocomplacencia para cada uno de nosotros, y ¡ay, qué rico que me ame a pesar de cómo soy! Y ya, y listo, y salía. Sino que entonces sigo buscando la palabra y me doy cuenta que, no, mira, es que esto tiene un propósito.
Y te estoy encomendando a que, mira, yo no voy a estar siempre con ustedes, sino que te dejo una encomienda. Te dejo lo que llamamos esto de la gran comisión. Y las cosas se me comienzan a complicar más. Pues dice, bueno, no, es que no se supone que tengo este encuentro con Dios, tengo este encuentro con Cristo, sé que me ama tremendamente, pero esto me está diciendo que ahora yo soy el que soy su representante para contar de las buenas nuevas, contar de su evangelio a otras personas. Y ahí sí hice cortocircuito y decía, no, yo, aunque usted no me crea, yo soy tímido, yo esto de hablarle a otras personas y personas desconocidas no me sale natural. Y decía, no, debe haber personas que tienen estas particularidades, que si lo hacen, yo no lo voy a hacer. Y veía estas promesas que Jesús hacía y estas afirmaciones que Jesús hacía que me quedaban como con el corazón preguntándome una y otra vez ¿a qué me estaba llamando nuestro Señor Jesucristo? Y hablaba de hacer cosas mayores en las que le decía a sus discípulos que iban a hacer cosas mayores que él hacía. Les decía esta contradicción también porque era este anuncio de que convenía de que Él se fuera para que entonces ellos pudieran hacer estas cosas mayores. Hablaba de un enviado, hablaba de alguien a quien Él llamaba el Consolador, que iba a venir después que Él se fuera. Y hacía una oración que yo decía, bueno, Señor, esto lo puedo creer. Aquí llegué como a una encrucijada, por decirlo. Si ustedes saben que llega a una encrucijada, si estás caminando o vas en el auto, tienes que decidir hacerle caso al Waze, que te metas a la izquierda o meterte a la derecha, pero tienes que tomar una decisión. Y en este caso quiero leer ahora, si podemos ir al libro de Juan. Capítulo 17, este capítulo 17 de Juan, cuando puedas, por favor, léelo entero. Pero no sé qué tan conscientes somos. Ya te voy a decir de Juan 17, versículos 20-21. Esta vez yo mismo voy a leer. Mira esta oración, ya está aquí, digamos, ya está aquí a punto de arrestar a Jesús, ya está a punto de ir a la cruz, etc. Y mira lo que dice Jesús a su Padre. Él está orando por sus discípulos. Y dice así, en los versículos 20 al 21, Juan 17, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí está el paso de fe para cada uno de nosotros. Puedes creerlo o puedes no creerlo. Y allí, como que se me hizo la luz, por decirlo de una manera, se reveló cada uno de los pasajes de lo que Jesús quería decir. Esto que Jesús dijo una y otra vez: no hago ninguna otra cosa que no veo hacer al Padre. ¿Te suena la frase? No hago ninguna otra cosa que no veo hacer al Padre. Y uno muchas veces, y en muchas iglesias, como que se pone el énfasis en esto de ver la vida del cristiano como si fuese un soldado, como que si fuese una persona que tienes que seguir órdenes y simplemente tienes que cumplir con aquello que te están mandando, ¿ya? Y se hace este énfasis sobre la obediencia, entendida como una obediencia militar, digamos. Y tu vida cristiana, o el valor de tu vida cristiana, tiene que ver con esta obediencia entendida como si fuese en un sentido militar, de que tienes que hacerle caso y hacer lo que te diga tu general, tu teniente, tu jefe, digamos. Y la verdad, lo que Jesús está diciendo ahí: no veo otra cosa que no haga ver al Padre,
Porque yo soy uno con Él. No puedo hacer otra cosa. Si soy uno con Él, ¿cómo puedo hacer otra cosa que no sea lo que Él haga? Porque somos uno. El viernes pasado, junto con mi esposa, nos tocó celebrar un matrimonio. Y hablábamos de esta unidad en el matrimonio. De que el matrimonio a los ojos de Dios lo veía como uno solo. Ya no como dos personas, sino como uno solo delante de su presencia. Pero ¿cómo es posible, mi esposa Macarena, que yo somos tan distintos? Quienes nos conocen saben que somos distintos. ¿Cómo es posible que seamos uno? Los que están casados, ¿no? ¿Quiénes están casados acá? ¿Hay varios? ¿Ya? ¿Estamos vivos? ¿Están vivos? Amén. Estamos vivos. Luchamos en nuestro matrimonio porque vemos que nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo es tan distinto que yo. Y no sé si alguna vez habrás pensado esto, confieso que yo lo he pensado, que mi esposa fuera tan feliz si fuera como yo. Mi rey. Y entramos en una batalla sin sentido, que al final lleva a la separación, al final lleva al quebranto y lleva al divorcio. Y nos separamos de aquello que Dios diseñó desde un momento con todos nosotros, que fuéramos uno. Hay una palabra que utiliza mucho Pablo en cada una de sus cartas, dice unánimes. No es ni siquiera que nos pongamos de acuerdo, para verlo, no, unánimes. Imagínate, pensemos aquí cualquier tema y que los que estamos hoy aquí nos pongamos unánimes en cualquier tema. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? Ponernos unánimes en cualquier tema que llevemos adelante. Bueno, pero dice él, ese es el estándar que nos habla la palabra. Y esto lo entendí ya definitivamente, que traspasó mi corazón, de que era uno con Cristo. Y fue la frase que Jesús utilizó cuando se encontró con Saulo de Tarso. De todas las cosas que Jesús podía haberle dicho en esa revelación para ese momento a Saulo de Tarso, recordemos, Saulo de Tarso en ese momento estaba persiguiendo a la iglesia primitiva para encarcelarlos, para matarlos, para enjuiciarlos, etc. De todas las cosas que Jesús podía decirle, uno podría pensar, bueno, Jesús ha podido aprovechar ese momento para decirle, oye Saulo, te estás portando mal, oye Saulo, te espera una condena terrible, oye Saulo, cambia tu comportamiento. Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si entiendes esta frase, vas a tener una conciencia permanente, que yo creo que es lo que ahí donde de pronto viene esta vida cristiana, que a veces es como olas, como días buenos, días malos, pero cuando tenemos esta conciencia permanente, que Jesús dice esto, ¿por qué me persigue? Porque Él está diciendo esto desde el trono de los cielos. Él ya está glorificado en los cielos. Y le dice a Saulo, me está persiguiendo. Se está haciendo uno con cada uno de sus discípulos, con cada uno de los que habían creído, con cada uno de los que fueron convertidos al momento de haber recibido ahí en Pentecostés, en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué me persigues? Se lo toma personal. Él no siquiera le dice, no te metas con mis hijos, no te metas con mi familia. No, es a mí quien estás persiguiendo. Cuando hablamos de intimidad, cuando hablamos de esta relación, no estamos hablando ni siquiera que hay una separación en esa relación, sino que
considera a cada uno de nosotros como Él mismo. Uno de los momentos donde Jesús se metió en problemas con el liderazgo judío de la época fue cuando Él les dijo: ¿no sabían que la palabra dice que somos dioses? ¿Cómo fue posible que estos discípulos, que excepto Juan, todos salieron huyendo, todos abandonaron, uno lo traicionó y los demás lo abandonaron, dejaron solo a Jesús? ¿Cómo fue sus vidas transformadas y cambiadas? Como un Pedro que lo negó, de pronto aparece ante una multitud, hablando de las maravillas del reino de los cielos. ¿Cómo es posible eso? Y creo que ya todos estamos entendiendo, y efectivamente a lo mejor hasta teóricamente podemos tenerlo muy claro, de que efectivamente el Espíritu Santo está en nosotros, de que cuando uno le ha hecho a los apóstoles viene este bautizo de fuego sobre la vida de los apóstoles que cambió sus vidas. Pero la pregunta para cada uno de nosotros: ¿está cambiando nuestras vidas? ¿Está transformando nuestras vidas? Y esto quiero leerlo literalmente como me lo mostró el Señor. Dice así: el problema de no tener el entendimiento, la certeza, la conciencia permanente que el Espíritu Santo habita en ti, limita nuestra fe. Solo haces inventario de tus propias fuerzas o capacidades, olvidando que Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántas veces, y comencé a pensar, y bueno, todas estas cosas que parecen imposibles, le adoramos al Dios de lo imposible? ¿Cuántas veces en nuestra vida dejamos de hacer cosas porque hacemos este inventario de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que sé, y decimos: no puedo? La verdad es que la vida cristiana es una vida que nos va a mantener en una circunstancia, en una situación de incomodidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos pide, lo que Dios va a ir revelando, lo que su Espíritu Santo va a estar hablando a la vida de cada uno de nosotros, siempre va a tener que ver con algo que, cuando efectivamente lo que Dios me revelaba acá, cuando tú haces inventario de lo que tú tienes, tú dices: no puedo. El Señor me está llamando a las naciones. Voy, Pati. Y uno hace inventario inmediatamente cuánto tengo en la cuenta. Y inmediatamente uno dice: no puedo, no tengo no he completado ni para pagar el alquiler este mes. E inmediatamente hacemos algo que nos advierte Pablo que no hagamos. Ya no Saulo, sino Pablo. Apagamos el espíritu. ¿Por qué? Porque efectivamente el Señor nos puede hablar y podemos recibir hoy mismo, podemos recibir una palabra tremenda de parte de Dios. Pero inmediatamente una parte de nuestra cabeza comienza a pensar: oye, pero esto es muy loco, esto yo no puedo, yo no tengo la capacidad, no tengo el talento, no tengo el dinero para hacerlo. E inmediatamente como quien guarda un papel en el cajón y se olvida que alguna vez recibimos esa palabra. Recuerdo a mi pastor allá en Venezuela, que él decía que el cementerio está lleno de llamados, de visiones que nunca se llevaron a cabo. Y que nunca se llevaron a cabo no porque no eran de Dios. Que nunca se llevaron a cabo simplemente porque ese hombre, esa mujer que recibió esa visión, creyó que no tenía la capacidad. Creyó que ese llamado, esa familia quebrantada, no era posible sanarla, no era posible restaurarla. Pero es que siempre se ha tratado de Él. No se trata de nosotros, no se trata de mis capacidades o de qué tan bueno yo predique, no, es Él. Nunca me conseguiré con la capacidad de predicar,
me conmovía cuando veía a Max cantar, igual que Carlito, porque qué privilegio cuando tú estás en la iglesia y cuando comienzas a servir, qué privilegio ver a chicos como Max, como mis propios hijos, que los viste niños, los viste de 8, 9, 10 años, niños, y ver y ser testigo de lo que Dios va haciendo en la transformación de sus vidas y cómo los dones y talentos que son de Dios fluyen en ellos. ¡Qué privilegio ver vidas transformadas! ¡Qué privilegio ver cómo Dios actúa en las familias, en los matrimonios y restaura lo que parecía que no podía restaurarse! Si buscamos en nuestras propias fuerzas, si buscamos en nuestra propia inteligencia, sabiduría, si nos aferramos a nuestras emociones, nos van a fallar. Vamos a salir corriendo. ¿Cuántas veces, solo Dios lo sabe, cuántas veces vino ese pensamiento en mi cabeza, en cada dificultad que he tenido, en cada dificultad en mi matrimonio, en cada dificultad en la iglesia, en cada dificultad con mis hijos? Y esa sensación, esa idea, ese pensamiento mágico de querer salir huyendo, corriendo, creyendo que hay algo mejor afuera. Y que si huyo de ese problema, voy a estar mejor. Y que si salgo corriendo, a la vuelta de la esquina hay un paraíso esperándome. Gracias, Señor. Estos discípulos que efectivamente le dieron la espalda a Jesús en un momento determinado, al final vino este Espíritu Santo que lo transformó todo. Contarles, para ir ya terminando, un breve testimonio. Algunos me conocen, algunos de los que más me conocen este testimonio, ténganme paciencia por los que no conocen el testimonio. Yo creo que las mujeres en general, ¿cuántas mujeres tenemos hoy aquí? Varias, ¿no? ¿Ahí pueden levantar tu mano? Las mujeres tienen algo tremendo. Tienen esta capacidad de ver más allá de lo evidente. Tienen esta capacidad de ver a otras personas, hijos, hermanos, primos, esposos. Y ellos, ustedes, mujeres, Dios les ha dado este don de que ven más allá de lo evidente. Es como que ustedes vieran, y por eso es que son tan rápidas, por eso es que cuando uno apenas está dando un primer paso ya ustedes han vuelto. Porque tienen esta visión de parte de Dios, muchas veces sin saberlo. Tienen esta visión de parte de Dios que lo ven hecho ya. Y muchas veces se frustran, porque nosotros somos muy lentos en entender. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerdo que cuando recién comenzaba a pololear con mi esposa, yo, como te decía, vengo a este contexto católico, creyente a mi manera, etc. Y yo de Venezuela, de Caracas, nos conocimos de una manera muy especial, pero no me quiero ir por ahí porque la verdad es que la historia es muy larga. Nos conocimos por el internet en la época, por aquí está mi esposa haciendo el apunte, pero no quiero poner ahí el énfasis. Quiero poner el énfasis la primera vez que fui a cenar a casa de mi suegro. Y ya se están riendo los que saben la historia. La primera vez que fui a cenar a casa de mi suegro fue una Navidad. Mi suegro es pastor, macarena cristiana prácticamente toda la vida. Y mi suegro, por supuesto, muy preocupado que estaba conociendo a este desconocido que venía de Venezuela, de Caracas. Qué bueno puede salir de Caracas, qué bueno puede salir de Venezuela. Qué preocupado puede estar un papá de una hija, ¿eh? Y a mi suegro no se le ocurrió mejor cosa en esa Navidad que invitar a otros pastores a esa cena de Navidad. Y mi suegro tiene un comedor así largo que caben con unas 15 personas comiendo al mismo tiempo. Y todos los que estaban sentados en esa mesa de Navidad eran pastores, excepto yo.
Y mi suegro, cuando termina la cena, no se le ocurre mejor cosa, toma la palabra y dice: oye, aquí tenemos una visita de un amigo de mi hija. Y qué buena oportunidad para orar por él. Y se han parado todos, y todos yo solo me quedé sentado, y todos me han rodeado y me han puesto la mano así encima. Sí. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía si salir corriendo, si enojarme, si molestarme. Se me venían a la cabeza una cantidad de garabatos que por supuesto no puedo repetir aquí. Y comenzaron a orar por mí, no me preguntes, no me acuerdo lo que estaban orando por mí en ese momento. Me imagino que estaban orando: ilumínalo, elimínalo, ¿no? Algo por el estilo. Llévatelo. Y oraron por mí y yo me puse en pie. En ese momento terminó la cena, ya listo, y luego con Macarena, estamos recién los primeros días del pololeo, por decirlo de alguna manera, y salimos. Y yo, enardecido, yo estallo en ira y le digo cualquier cantidad de cosas, de barbaridades a Macarena, groserías, garabatos, etc. Y digo esta frase: si tú lo que estás buscando es un pastorcito para tu vida, pues yo lo soy. Amén. Y yo me imagino que así estas risas, hubo risas en los cielos. Pero a mí lo que me llamó la atención, y lo recuerdo siempre, es que Macarena no entró a trapo, no entró en esa discusión. Yo estaba callando solo. Y Macarena me veía así como con una media sonrisa, y casi como con una certeza de que estaba viendo algo que por supuesto yo era incapaz de ver en ese momento. Tranquila, en paz. Imagínate una mujer en paz cuando estás peleando con ella, o sea, eso no existe. Que ella ni replicaba nada de lo que yo decía, sino como una paz que sobrepasa todo entendimiento. El resto de historia que estoy hablando con ustedes, dicen que soy pastor. Y te cuento esto porque no sé en este momento cuál es tu imposible. ¿Qué estás pensando tú en este momento? Tú dices: no, nada que ver, no puede. Imposible, no se puede. Ya está, ya se quemó, ya pasó, no lo hice, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Bienvenido, bienvenido. Estás en el mejor momento para que conozcas al Dios de lo imposible, para que recibas este bautismo de fuego. Y quiero invitarte, ya hicieron la invitación, porque muchas de las cosas en las que estuvieron, ¿quiénes estuvieron ayer? Seguro que tendrá mucho sentido de las cosas que estuvimos conversando ayer. Pero los que no pudieron estar ayer, te animo a que entres en este estudio, porque estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, de lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, de ese proceso de transformación. Digo, ¡wow! El privilegio de ver las vidas transformadas por su poder. Es una invitación permanente. Yo creo que esa es la vida cristiana. Una invitación permanente al llamado de lo imposible. Es permanente. Dios nos está llamando a una fiesta. Nos está llamando a una fiesta. Y mírenlo, no lo tengo aquí anotado. Aquí el Espíritu Santo haciendo su obra. El Señor permanentemente. Lo primero que hizo Jesús con sus discípulos fue invitarlos a un carrete, a un matrimonio. Y esa es la misma invitación que Jesús nos hace a nosotros. Nos está invitando a un matrimonio en el que se va a acabar el vino. Él nos está haciendo esa invitación permanente a ese matrimonio donde se va a acabar el vino.
pero que Él va a hacer la obra para que entonces probemos del mejor vino. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Una de las grandes manifestaciones de ese amor tremendo de Cristo por nosotros es en esa frase que le dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Miren qué tremendo esa frase, chica, una frase chica, pero tú ves allí cuánto Dios nos ama. Tú podrás pensar qué contradictorio, pero es así. Dice Pablo a los tesalonicenses, no apagues el espíritu. El amor de Dios por nosotros es tan grande que nos da la libertad de que efectivamente tú y yo, dependiendo de las decisiones que tomemos, podemos apagar su espíritu que vive en nosotros. Y igual como Pablo hoy, yo aquí con ustedes, no apaguemos su espíritu. Nos va a poner permanentemente en esa invitación a lo imposible. Creamos en el Dios de lo imposible, porque Él vive en nosotros. El Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Rey, se ha placido en que su habitación principal seamos tú y yo. A tu lado, caminar contigo, escuchar tus palabras de amor que me rodean.